una gran militante que también tiene la oportunidad de acompañarnos. Bueno, hoy decía que si bien es un formalismo que necesariamente hay que cumplir, siempre que nos ha tocado trabajar, la realidad es que no hay diferencias de cargos, ¿no? Somos todos iguales, así que siempre hemos tirado todos para el mismo lado y juntos, y eso es lo más importante. ¿Cuánto tiempo es? 2 años. 2 años hasta el 2026. Bien, y ahí proyectás y decís, bueno, en mi cabeza tengo un montón de cosas para hacer. Sí, realmente primero y principal es identificar o continuar identificando las problemáticas que hoy tienen los jóvenes, ¿no? Y tratar de abordarlas, continuar abordándolas, porque realmente el trabajo que venía haciendo Ignacio Ibarlucía, que es mi antecesor, realmente fue formidable en ese sentido, el trabajo que hace la gestión también, pero bueno, continuar trabajando y sobre esas problemáticas y obviamente tratar de brindar todas las herramientas que tengamos a disposición para los jóvenes, jóvenes que hoy obviamente y con toda la razón del mundo pueden ver un futuro que no es del todo claro, que no ven la luz al final del túnel, como digo yo, pero entiendo que siempre hace falta ese empujoncito, el empujoncito que bueno, yo tuve, gracias a Dios, y que creo que es importante contagiarlo al resto de los jóvenes. Exacto, porque el que se quiere sumar al equipo tiene que ser radical de ley, haber nacido con el documento radical. No, tiene que tener ganas de trabajar, tiene que tener ganas de proponer, tiene que tener ganas de trabajar en conjunto por mejorar algo. Lo que sea, falencia que detecte, falencia que vamos a trabajar en conjunto para mejorarla. Problemática que detecte, problemática que vamos a trabajar en conjunto para proponer, proyectar al respecto. Tenemos herramientas para hacerlo, tenemos dirigentes formados que nos van a ayudar, que nos ayudan día a día, así que eso es lo más importante, tener ganas de trabajar, simplemente eso. Muy bien. ¿Y juventud hasta qué edad es? Hasta los 30 inclusive. Hasta los 16 hasta los 30 inclusive. Muy bien, es un buen dato, es un buen dato. Bueno, y bueno, ya ustedes ya saben que Franco nos acompaña también cada 15 días hablando de lo que sí sabe mucho más, que es su estudio jurídico y demás. Y hoy vamos a hablar de cuota alimentaria. Yo quiero que vos arranques, después tengo un montón de preguntas para hacer. Me imagino. Bueno, primero y principal me parece importante abordar ¿qué es lo que contempla la cuota alimentaria? ¿No es cierto? En este sentido es necesario aclarar, sí, que todo lo relacionado a la vida diaria del menor puede contemplar la cuota alimentaria. Y a esto me refiero que no solo son alimentos, sí, sino también lo que contempla lo que es la vestimenta, lo que es las actividades recreativas, las actividades escolares, el transporte y toda cuestión que vincule necesariamente a la vida diaria del menor y que obviamente lo afecte desde la parte económica, ¿no es cierto? A partir de ahí, lo que debemos hacer es un resumen de los gastos que tiene a diario el menor para poder reclamar la cuota alimentaria, ¿sí? Pero en este sentido también quiero hacer otra aclaración. La mantención del menor le corresponde a ambos progenitores. Bien. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque habitualmente se confunde con que una de las dos partes tiene que ser el que solvente todos los gastos del menor y en realidad esto no es así, ¿sí? Le corresponde la mitad a cada uno y en razón de eso es el reclamo que vamos a elevar. Por supuesto que después hay otras cuestiones para analizar, como por ejemplo cuántos días a la semana está el menor con cada uno de los progenitores y demás, y eso impacta directamente también en el importe de la cuota alimentaria, porque se supone que cuando el menor está con uno de los progenitores, es ese progenitor el que eroga gastos en lo que es la vida diaria del menor por esos días, ¿sí? Pero me parecía importante aclarar esto de que la mantención siempre le corresponde a ambos, ¿sí? Bien. ¿Y en qué se basa ese gasto? O sea, en esto que decías, educación, vestimenta, recreación seguramente, alguna actividad que hace fuera del horario de la escuela y demás. ¿Cómo se junta? ¿Cómo se llega a un final? Bueno, la madre dice, bueno, la verdad que por mes gasto 500.000 pesos. ¿Es 250.000 a cada uno? A ver, no es tan lineal, por supuesto, ¿no? Un resumen de gastos y lo importante o lo ideal sería tenerlo documentado, ¿no? En el sentido de que cuando la madre o el padre, ¿no? Porque puede ser también un reclamo del padre hacia la madre, tranquilamente. Esto no hay una distinción de géneros, ¿no? Habitualmente, sí, lo que sucede es que los menores están con la mamá, con la madre, entonces el reclamo normalmente es de la progenitora.
pero lo que yo siempre recomiendo es tratar de tener documentados todos los gastos para que después obviamente sean indiscutidos, ¿no es cierto? Entonces, si el menor va o hace algún tipo de deporte, cuando se abona la cuota mensual, tratar de pedir una factura o algún ticket que respalde ese pago. Lo mismo cuando se hacen compras en el supermercado, más allá de que obviamente hay cuestiones que van por el lado de la razonabilidad y de entender que hoy la mantención de un menor tiene un costo estimativo, ¿no es cierto? Entonces no haría falta respaldarlo con tickets, pero sí es importante acompañarlos en la demanda al momento de iniciar el reclamo. Y lo mismo con las actividades extracurriculares o escolares. Sobre todo, por ejemplo, sucede habitualmente cuando inician las clases, sí, que los padres tienen que erogar gastos importantes porque la mochila nueva o las zapatillas o la ropa que obviamente los chicos van creciendo y hay que ir cambiándola o se va gastando por el propio diario vivir de los chicos que juegan y demás. Es importante tratar de tener todos esos gastos documentados para después poder respaldar y justificar el reclamo o la solicitud de cuota alimentaria que se realice. ¿Y cada cuánto se actualiza? Bueno, eso es una cuestión que depende también del contexto económico, ¿no es cierto? Pero habitualmente lo que se está solicitando es un ajuste trimestral, ¿sí? Conforme inflación, para que obviamente esa cuota alimentaria no se vea desvalorizada y pierda poder adquisitivo. Después depende de la situación en particular, pero por ejemplo, si el progenitor o la progenitora se encuentran trabajando en un empleo registrado, sí, tranquilamente lo que habitualmente se hace es solicitar un importe que sea un porcentaje del sueldo. Entonces, los sueldos, al tener actualización mensuales o trimestrales o bimestrales, la cuota impacta directamente en la cuota y la cuota va aumentando. Entonces son diferentes estrategias que se pueden plantear de acuerdo al caso en particular, ¿no es cierto? Bien. Si el progenitor no trabaja de forma registrada y se hace un acuerdo, en ese caso sí lo que se hace es plantear un ajuste trimestral, bimestral o semestral, depende de la situación económica y que sea lo más beneficioso, en un acuerdo. Y si el progenitor tiene un trabajo registrado, lo ideal es que esa cuota sea un porcentaje del sueldo, ¿sí? Para que cuando al progenitor le eleven los haberes, impacte directamente en la cuota y no sea necesario iniciar un nuevo reclamo. Bien. ¿Qué pasa si el progenitor no tiene trabajo? Bueno, esa es una cuestión que sucede a diario. Que no tiene trabajo, que no quiere responder también, esa es otra posibilidad, de que además que no tenga trabajo, ni siquiera quiere hacerse cargo de la posibilidad de abonar alguna cuota alimentaria, ¿no? Más allá de su situación laboral. Bueno, lamentablemente, digo, porque no es lo que uno quisiera, obviamente, el obligado principal es el progenitor. La segunda opción y el obligado subsidiario podría ser un familiar, que podrían ser, por ejemplo, los abuelos del menor, ¿no es cierto? Padre del progenitor. Esa sería una obligación subsidiaria. El obligado principal siempre es el progenitor, pero en el caso del que el progenitor no quiera responder a su deber de abonar cuota alimentaria, podría iniciarse la acción o demandar subsidiariamente a los abuelos. Digo lamentablemente porque, bueno, hoy sabemos también el contexto económico que toca a los jubilados, porque habitualmente son jubilados, y bueno, no es lo que uno quiere, pero bueno, también la realidad es que hay un menor que necesita alimentarse, que necesita tener sus prendas de indumentaria, realizar actividades recreativas y demás, y bueno, esa es la salida que otorga la ley ante esos casos. Bien, esto de la responsabilidad es compartida, o sea, es 50 y 50. Sí. ¿Qué pasa si, te pongo un ejemplo, la mamá quiere llevar a los chicos de vacaciones? ¿Le corresponde también al papá llevarlos de vacaciones? No, a ver, no es una obligación, por supuesto, y va de acuerdo al proyecto de vida que tenga cada uno y demás, pero sí, habitualmente lo que se contempla es que ante la posibilidad de que alguno de los progenitores quiera irse de vacaciones con los menores, el otro los autorice, ¿sí?
para no tener obviamente una cuestión conflictiva y que también los menores puedan pasar un tiempo de recreación con sus padres, ¿no es cierto? Esa es una cuestión muy habitual en los acuerdos, de tratar de plasmarlo para evitar cualquier conflicto en relación a eso, ¿no es cierto? Bien. Porque más allá de la cuota alimentaria también existe el derecho básico de todo niño de poder relacionarse con sus padres, de poder salir de vacaciones y tener actividades recreativas y demás, cuestiones que ya van por fuera de la cuota alimentaria, pero que son importantes también al fin. Franco, recién también lo decías, esto de, se puede dar al revés, de que los chicos estén con el papá, y la obligación es la misma de la mamá también. Exactamente, podría suceder. A ver, vuelvo a repetir, no es lo habitual porque el principio rige que los niños deben estar con la madre, pero existen casos en los que están con el padre y bueno, en ese caso el padre tiene total derecho de reclamar también la cuota alimentaria a la progenitora, sí. Y en esto que nos decías de los abuelos, ir por la parte de los abuelos, si no, se agota la instancia de ir por los abuelos, no hay abuelos, por ejemplo. Bueno, se pueden buscar otros familiares también que podrían responder. El principio general indica que el niño no debe quedar desamparado respecto de esta situación, ¿no es cierto? Así que existen otras alternativas. Vuelvo a repetir, no es lo ideal, pero ante estas situaciones se va a priorizar lo que es el derecho superior del niño y con ello todos los derechos que contemplan su vida diaria, como lo es la cuota alimentaria, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad? Bueno, en principio es hasta los 21 años, ¿no? Pero en el caso de que el menor se capacite y no tenga los recursos suficientes para autosolventarse, es hasta los 25 años. La obligación del progenitor o progenitora de abonar la cuota alimentaria. ¿Obligados? Sí, sí. La excepción a la regla esta de que te decía de que el niño de que el menor se capacite, o ya no menor sino ya adolescente se capacite, es que bueno, en el caso de que trabaje y se pueda demostrar que puede generar los recursos suficientes para autosolventarse, en ese caso podría plantearse un incidente de cese de cuota alimentaria. De hecho hemos planteado varios y han sido favorables, pero tiene que estar debidamente documentado y justificado, ¿sí? El principio general es que la cuota alimentaria permanece ante esa instancia, permanece hasta los 25 años y en el caso de que no estudiara sería hasta los 21 años inclusive. Perfecto, perfecto. Bueno, el tema de las visitas igual. Es lo mismo, sí. Y eso, como decía, dejar asentado todo. Sí, yo siempre recomiendo que todo sea por escrito, para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Porque además también es lo que facilita el reclamo el día de mañana ante cualquier incumplimiento, ¿no? Claro. Por supuesto que en un acuerdo, ya sea extrajudicial, a homologarse judicialmente, o un acuerdo que se haya celebrado en una audiencia conciliatoria, lo importante es dejarlo por escrito, porque ante cualquier incumplimiento, obviamente que el reclamo toma mayor celeridad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, muchas veces sucede que los progenitores ya tienen un preacuerdo respecto de una cuota alimentaria y en determinado momento quieren modificarlo y ahí es cuando se genera un conflicto. Bueno, en ese caso yo lo que recomiendo es que ambos, si tienen buena relación, se acerquen a un letrado y que ambos redacten un buen acuerdo en donde dejen salvadas cualquier tipo de cuestiones que puedan generar conflicto y lo homologuen judicialmente. Vuelvo a repetir, es una seguridad tanto para el progenitor que abona la cuota alimentaria como para la que lo recibe, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. ¿Debes tener consultas de esto? Y es muy... es lo más habitual. Y sí. Lamentablemente, ¿no? Porque, sí, pues sin duda. Si bien es el trabajo de uno, sin duda, muchas veces uno se encuentra con situaciones de menores de edad que realmente son muy tristes, pero bueno, lo reconfortante es cuando se trabaja por ello y también se logran, ¿no? Cambiar esa situación, que en fin es lo que nosotros como abogados tratamos de lograr. Ser el nexo ahí entre ambas partes es complicado, complicado. Sí, porque además uno evalúa la situación de todos, ¿no? Si bien uno defiende a una de las partes, también muchas veces del otro lado el planteo es no me alcanza,